Cuando tú estás como piloto no te das cuenta realmente el esfuerzo que hay detrás tuyo. Y estuve rodando 3 días en Qatar con la moto exacta de Casey, ¿no? Y que Ángel Nieto no esté en el Hall of Fame me parece ridículo, entre comillas, ¿no? Vamos a ponerlo ahí así un poco ridículo. La moto perfecta no existe. Es que no existe. Y el piloto que sea capaz de poder adaptarse a una moto que un fin de semana está al 70% y entonces el piloto marca la diferencia, ese es el piloto que va a estar luchando siempre por ganar. Mira, yo tengo una anécdota relativa a esto y es con los japoneses en HRC. Cuando fui a trabajar el primer entreno de pretemporada que hice con Mick Duhan, me dijo, ¿esto es lo mismo? Y yo le dije, sí, es lo mismo. Y él me dijo, ¿is same or basically same? Oh. Que nosotros estamos aquí para intentar ayudar, que nosotros estamos aquí junto con Ducati, que somos el equipo Factory Support Team de ellos, y lo más importante de todo es que somos una familia y que tenemos que tirar todo esto para adelante juntos. Sois el único box de la parrilla que tiene la GP24 y la GP25 dentro del mismo box. Realmente, ¿cómo se pueden percibir las diferencias? ¿Cuánta diferencia hay entre una y otra? ¿Y cómo la notáis vosotros desde los comentarios de Morbidelli y de Villano? Ya os dijimos en el último episodio de nuestro podcast de MotoGP que volveríamos muy prontito con el formato que estamos llevando a cabo este año, que ya no es solo estar Juan Martínez y yo, sino también contar con un gran invitado a nuestro lado. Hemos tenido por aquí a Alex Barros, a Alex Cribillé, a Carlos Checa, y hoy tenemos a alguien que nos va a dar la visión de un team manager de MotoGP. Pablo Nieto, bienvenido a Motorbike Magazine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Y por supuesto, Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de Dazón. Bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias, Alex, y gracias, Pablo, por compartir este ratico con nosotros. Ya ves, eso, estamos en casa, todos estamos en casa. Bueno, hemos intentado, Pablo, como ya sabes, intentar hacer ese encaje de bolillo con las fechas. Te lo agradecemos bastante porque con la gira asiática de por medio siempre es bastante complicado. Juan y yo la sufrimos de quedados especiales, como quien dice, con ese jet lag sin movernos y tú con el jet lag moviéndote, ¿no? Sí, pero, sí. Pero bueno, ya estás esta semanita de descanso y en breve, ¿no? Para Australia, para rematar esa gira y lo que queda de temporada. Sí, el lunes llegué de Indonesia y el próximo lunes pues me voy ya para Australia. 6 días que al final estar en casa 6 días está bien, pero ahora que hoy estoy empezando ya un poco a asimilar lo que es el jet lag, en 3 días me vuelvo a ir. Pero bueno, es nuestra vida, es lo que llevo haciendo 25 años ya y contento, ¿eh? No me puedo quejar en absoluto. Bueno, la primera, Pablo, yo te quería preguntar un poco para entrar en calor cómo... Vamos a ir poquito a poco, pero bueno, Nada, me gustaría... Suéltala, no pasa nada. La temporada es verdad que las notas siempre se ponen en noviembre, ¿no? Pero quedan 4 grandes premios. Me gustaría que hicieras un poquito un balance, una nota de lo que está siendo este año para vosotros. Bueno, sinceramente, al final le esperas un poco más, ¿no? Yo creo que es un año en el cual hemos hecho cosas muy buenas, hemos hecho cosas muy positivas, pero también es cierto que ha habido carreras que nos ha costado entrar entre los 10, ¿no? Con el equipo que tenemos, la moto que tenemos y los pilotos que tenemos, yo creo que nos ha faltado constancia y creo que tenemos que mirar para atrás para intentar aprender cuáles han sido los fallos e intentar mejorarlos, sobre todo de cara al año que viene. ¿Qué objetivos marcáis de aquí a lo que quedan? Estas 4 carreras que al final también son un poco peculiares, ¿no? Australia, Malasia, siempre la gira da cositas diferentes. Bueno, pues al final, en las últimas carreras, es verdad que hemos estado luchando por el podium, sobre todo el sábado en la sprint. Yo creo que intentar hacer algún podium de aquí a final de año a Valencia, sobre todo lo que es el domingo, yo creo que estaría bien, ¿no? Siempre es complicado porque sabemos que MotoGP cada vez está más difícil y las otras marcas cada vez están más cerca nuestro,
pero bueno, creo que el potencial lo tenemos y podemos intentar hacerlo. Aquí la primera realmente la frente le hemos dicho, no te preocupes que no hablamos de actualidad. Pues nada, y como Alex No ya la pasa tira nada. por ahí, a mí me gustaría ver si hay alguna explicación, más que nada por entenderlo, ¿eh? A mí Sí. me gustaría saber, o lo que se pueda explicar realmente, ¿por qué Fermín en el último circuito fue capaz de ser tan efectivo encima de la Ducati y el resto de Ducati sufrió todo el mundo muchísimo? ¿Qué era su ventaja o dónde hacía la velocidad? Pues sobre todo en el sector 2, la parte en el sector 2 era donde él marcaba la diferencia. Y haciendo un análisis que hemos estado mirando, comparativa, datos, toda la telemetría y demás, es difícil, ¿eh? Es muy difícil el saber por qué él ha sido tan competitivo y los demás les ha costado tanto. Yo creo que a lo mejor, pues, Pecco desde el primer día ha tenido muchísimos problemas, no tenía feeling con la moto. Marc, si miramos un poco al pasado, ha sido uno de los circuitos en el cual no ha ganado nunca y nunca ha sido un piloto muy competitivo. No quiere decir que en este circuito no lo hubiera sido, pero sí que es cierto que le ha costado también más de lo normal, teniendo muchas caídas, donde vimos que tuvo bastantes caídas. Y nosotros el viernes empezamos muy bien, el sábado de repente empezamos a tener muchos problemas que parecía que habíamos cambiado la moto, pero es difícil el analizar el por qué. O sea, es que es realmente complicado y incluso Gigi y Ricardo en este caso, pues no tenían la verdad que una contestación. Pero eso quiere decir que era un poquito, tan solo un poquito más rápido en todos sitios, que no realmente es que tuviese una ventaja en las frenadas o en la aceleración o no sé, era un poquito más rápido en todos sitios, por lo que Sí, dice. correcto. Sí, un poquito más rápido en todos los sitios. Sobre todo en el sector 2. El sector 2 que era un poco las partes rápidas, donde la moto tiene que girar también bastante y demás, ahí él marcaba un poco la diferencia. Pero de cara a técnicamente lo que es una parte técnico puro y duro, es que todas las Ducatis estaban dentro del rango que normalmente dice Ducati, en el cual la moto funciona muy bien. Pero difícil explicación, ¿eh? Es algo que siempre decíamos, bueno, aquí las Ducatis están sufriendo y de repente te gana Fermín, entonces Sí, sí. un poco raro. Pablo, Fermín pudo ser vuestro, ¿no? En su día intentasteis apostar, ¿no? Por él, al final no se pudo cuadrar ese fichaje. Visto desde fuera cómo está siendo esa adaptación a la categoría, no sé si da un poquito de rabia saber que acertasteis con la elección, pero fue una lástima no poderlo concretar. Bueno, al final pues el mercado siempre en MotoGP es increíble, ¿no? Porque una semana te vas a un sitio y piensas que tienes cerrado ya el piloto, de repente pasan 2 días y cambia completamente la historia, ¿no? Y sí que es cierto que obviamente Fermín es un piloto que nos interesó, que estuvimos muy cerca de poder ficharlo, pero bueno, por circunstancias de la vida, en ese caso pues no le dejaron dar el salto a MotoGP porque tenía el contrato con Bosco Oscuro y luego pues al año siguiente los planes pues se van torciendo en ese sentido, los planes van cambiando y no hemos contado con él, pero vamos, Fermín creo que es un piloto que le interesa a cualquier equipo de MotoGP porque está demostrando lo rápido que es y el talento que tiene. Un poquito, Pablo, ahora ya saliendo de la actualidad, lo que es actual y siempre será actual es el momento que vivimos, ¿no? Y es importante a medida que van pasando los años, ¿no? Antes comentábamos qué rápido se nos está pasando todo. ¿Cómo Ya ves ves. la evolución del campeonato? Yo recuerdo, la primera de las primeras incursiones que hiciste, ¿no? Hiciste una prueba un día en Mugello para Ducati, si no recuerdo mal, ¿no? Yo como piloto, Sí, sí, sí. sí, en Qatar, en O en Qatar. Qatar, que Sí, sí. teóricamente era haciendo de Casey, ¿no? O una Sí, cosa así. sí, sí, sí. Tengo abajo el mono en ese caso era Philip Morris de Marlboro.
Y entonces me acuerdo que justamente ese fue el año 2009, creo recordar, yo me había retirado en el 2008, o sea, el 2008 fue mi último año, y justamente dimos el salto también a MotoGP como equipo, ¿no? Donde fichamos a Sete y íbamos con Ducati. Entonces me acuerdo que estábamos en una reunión del Safety Commission de IRTA y Livio Supo puso encima de la mesa que tenía que grabar un anuncio con Casey y lo tenía que grabar en Qatar, ¿no? Entonces todas las marcas se opusieron porque dijeron, no puede ser que Casey esté rodando, aunque sea por la mañana, durante el día, un anuncio y que luego a la media hora se suba a hacer los entrenos IRTA, ¿no? No queremos que tenga esa ventaja. Y entonces dijeron, tienes que buscar un piloto sustituto, y yo me acuerdo que estaba ahí y le dije a Livio, si quieres lo hago yo, ¿eh? Y me miró y me dijo, pues venga, vale. Y yo me quedé así sorprendido y dije, joder, qué alegría. Pues, y estuve rodando 3 días en Qatar con la moto exacta de Casey, ¿no? Porque no cambiaron nada, porque a la media hora Casey se tenía que subir a su propia moto. Y no tocaron ni las levas de freno, nada de nada de nada. Me lo pasé muy bien. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues mira, me quedé a 10 segundos, yo ya era piloto retirado y no había, o sea, imagínate, pasé de la 125 a la MotoGP. El piloto siempre mide, ¿eh? Fíjate que lo primero que ha dicho el tiempo. Sí. A ver, sí que es cierto que tampoco quería hacer nada, pero me acuerdo que me quedé a 10 segundos, había los fotógrafos y cámaras casi por el medio de la pista. Y la verdad que fue una experiencia que, mira, puedo decir que he estado 3 días entrenando con la MotoGP de Casey. Bueno, y con la responsabilidad de no la líes, ¿no? Que se sube este tío media hora después. Sí, no tocaron absolutamente. Creo que bajaron un poquito la potencia en tema mapping, que al final eso es una cosa bastante rápida para poder que no fuera tan agresiva en ese sentido. Y la verdad que fue increíble. Me acuerdo que una anécdota que tengo con ellos, estaba tú conoces a Visteca, que sigue siendo el jefe electrónico de Ducati, y me dice, mira, haz una cosa, la primera vuelta, como es la moto de Casey, haz una vuelta, haces in, out, para ver que esté todo bien, que controlemos que esté todo perfectamente, estira un poco el motor, tampoco pienses que es, o sea, primera vuelta, nada más salir, salgo, entro en boxes y de repente le digo, oye, que falta aquí, las luces de la máxima potencia no saltan. Qué cosa más rara. Se mete, entra y me dice, Pablo, te faltan 1000 vueltas. Madre mía, y luego ya sales y le estiras hasta que ves la luz, y es que es impresionante porque no para de empujar, o sea, es una bestialidad, no para de empujar. Yo siempre digo que lo habitual es que dices, normalmente en 125, en 2,5, es como tú vas a las curvas, ¿no? En MotoGP las curvas empiecen a venir hacia ti, ¿no? Es que es increíble. A ver, yo tuve la suerte que probándolo en Qatar, la recta era enorme. Entonces, sí que es cierto que no tuve la sensación de la recta, de que ahí sí que tuve, obviamente, de haber corrido el año anterior en Qatar con la 125 a la MotoGP, la recta era algo que no había recta. Y sí que es cierto que me acuerdo que me dijeron que hice el récord de velocidad junto con Casey. Yo en ese momento pues era muy pequeñito. El mono prácticamente, cuando me hicieron el mono de Casey, me dijeron, tío, es que tienes las mismas medidas que él. Físicamente somos muy parecidos, y entonces aerodinámicamente pues éramos muy parecidos. Y yo, acostumbrado también a estar en la 125, que para mí era fundamental esconderte bien debajo del carenado, pues me imagino que tenía esa costumbre de agacharme mucho. Pero lo que más me impresionó es el motor, lo que empuja. Eso fue la antesala, ¿no? Del inicio de esa aventura que al final, pues bueno, no acabó de salir como se pretendía, que era la incursión en el equipo de MotoGP, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que estuve allí en la reunión que fuimos, estaba tu padre, estaba Francisco Hernando, que estuvimos en su casa y demás. Ahí es verdad. Sí, en Boadilla, aquí en Madrid. Sí, al inicio de todo. Y, es verdad.
Y nada, para mí fue una experiencia enriquecedora, porque Francisco Hernando era un tío bastante especial y verlo, estuvimos en su casa allí y demás, Sí, sí. pero realmente cuando tú lo escuchabas y demás, te das cuenta que sí, en su argot y de su manera y diciéndolo, pero era un tío muy listo, muy Joder, espabilado, imagínate. O que sea, tenía clarísimo qué era lo que quería hacer sí, y sí. era tremendo. ¿Cómo viste tú esa Pues mira, aventura? yo a Paco en este caso siempre prácticamente era familia, el pobre falleció por el COVID, ya toda su familia, lo único que puedo estar es agradecido, ¿no? Porque gracias a ellos yo corrí mi último año, porque en mi último año con la KTM la moto era Onde 2000, blanca y roja, blanca y negra, que la tengo aquí en casa. Eh, si no llega a ser por él, pues obviamente incluso ahora mismo yo no estaría aquí, yo creo, ¿no? Porque al final yo corrí mi último año como piloto en 125 como sponsor principal con Paco y me acuerdo que a mitad de año me vino y me dijo, hijo, me acuerdo que en dónde fue, me rompí la clavícula, creo que fue en China, y me dijo, hijo, tú ya no te puedes romper más, ya no te puedes hacer daño. El año que viene, MotoGP. Y yo le miraba así, decía, te dejas ya de correr, dejas de hacerte daño y hacemos un equipo de MotoGP y a dirigir el equipo. Y yo decía, joder, Paco, yo encantado, vamos, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Al final, mi sueño siempre ha sido estar vinculado a las motos y una cosa a otra, no sé, el equipo salió para adelante, ¿no? Y al final era un personaje que realmente lo tenía todo muy claro. O sea, te llegaba y te decía, moto, ¿cuál es la mejor? Esta. ¿Cuánto vale? Esto. ¿Cuánto no sé qué? Esto. ¿Piloto a quién cogemos? A Sete, siempre decía. Yo quiero a Sete. A Sete. Pues venga, hacemos volver a Sete. Y la verdad que en el poco periodo de tiempo que estuvimos y en el tiempo que tuvimos para hacer el equipo, hicimos un equipazo increíble. Luego, desgraciadamente, fue en el 2009 cuando entró la crisis, la burbuja inmobiliaria que afectó mundialmente y él, obviamente, se dedicaba a hacer casas, pues lo primero que hizo, pues tuvo que quitar el equipo porque al final es comprensible, ¿no? Había una crisis mundial y lo que tuvo que hacer, pues cerrar el equipo. Nos dio la oportunidad de poder seguir a nosotros, pero obviamente él con sus cosas que tenía, que decía, nosotros le llegamos y decíamos, Paco, es que esto vale una fortuna, vamos a intentar buscar más sponsors. No, 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 yo quiero que sea todo mío. Y entonces, pues, cuando se cayó ese sponsor principal que teníamos, pues tuvimos la mala suerte que nos costó muchísimo intentar buscar un sustituto que no pudimos. Y en ese caso, pues con mi padre, mi hermano y yo decidimos, mira, lo mejor es que la pelota no se haga más grande, porque al final, obviamente, un equipo de MotoGP, como no lo tengas un poquito apañado, te hace un agujero que no sabes ni dónde estás. Pablo, decías que hizo volver a Sete y si no nos lo contó mal hace poquito al Escribillé en uno de los últimos podcasts, ¿pudo hacer volver al Escribillé en un momento en el que Sete estuvo de baja? No, no, no. Ahí me acuerdo que se hizo daño, no pudimos hacer el test de Qatar y tuvimos mala suerte. Y entonces empezamos a preguntar, oye, venga, subimos a Alex, ¿qué tal? Que no sé qué, pero Alex ya llevaba, creo que recordar, por lo menos 7 años retirado. 7 años retirado y obviamente, o sea, en MotoGP estar retirado un año, ya lo vimos con Sete, ¿no? Y coger otra vez el ritmo es muy complicado. En aquel momento, pues bueno, fue tu primera experiencia la gestión de un equipo de MotoGP, ahora estás enrolado en otro, se habla mucho de cuánto ha cambiado el campeonato de aquel momento, lo que es seguro es que ha cambiado la exigencia al calendario, ¿no? Porque ahora es brutal con las Joder. 22 carreras, es brutal. Sí, Se sí, sí, ve, es brutal. yo cuando veo las caras desde la tele, ¿sabes? Que desde la cabina te teletransportas allí y demás y Sí, dices, sí. ves a la gente con cara realmente de agotada. ¿Y Sí. cómo ves el campeonato? ¿Y cómo ves qué diferencia hay de la gestión de un equipo en aquel momento? ¿Ha cambiado mucho o no? ¿Cómo lo...? A ver, digamos que la gestión de lo que es la gestión pura y dura de un equipo es básicamente muy parecida, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es crearte un equipo en el cual cierras los ojos y te fías de ellos al 100%, ¿no?
Diferencias, pues antes éramos 25 personas, ahora estamos en torno casi a 50, ¿no? Sí que es cierto que nosotros tenemos la suerte de que, por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos a la actualidad de ahora con equipos normales de MotoGP es que este equipo no es un business. ¿Qué quiere decir? Valentino Rossi no quiere coger ni un solo euro a final de año, ¿no? Entonces es increíble porque si tú tienes un budget de X, ese budget te lo gastas al 100%, ¿no? Cuando lo normal es que a lo mejor, pues si tú tienes un budget de X, a final de año, si consigues ahorrar un poquito, pues eso que se lleva el jefe del equipo, ¿no? Que al final no deja de ser un business. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos realmente súper tranquilos y es algo que quieras que no hace que el nivel del equipo cada año suba. Pero la gestión en sí, en comparación con antiguamente, es muy difícil. Lo más difícil de todo es el personal. Cada uno es de su padre y de su madre y de repente a uno, con tanto tiempo que estás fuera de casa, pues a uno no le va bien ir a comer, no sé qué, al otro no le tal. Es lo más difícil, la gente. ¿Y cuánto más presente está Ducati ahora mismo que estaba en aquel momento en un equipo satélite? Muchísimo más. O sea, nosotros antes te daban las motos del año anterior o de hace 2. Yo creo que sí, sí, o sea, era algo. Eras la última cosa, por no decir una. Era lo último del eslabón, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces te tenían ahí y tú pues a comer y no podías hacer nada porque al final lo importante eran las fábricas y los equipos pues estaban en otro plasma. Antes, Pablo, antes de recalar dentro del universo VR46, ¿no? Y de toda esta andadura que llevas con el equipo, en tu andadura como team manager hay un momento también muy importante, ¿no? Que es ese título de Moto3 con el Team Laglis en 2013 con Maverick. ¿Cómo recuerdas también ese momento desde la faceta personal y cuánto te ayudó también a crecer el equipo del Team Laglis en tu rol como team manager que luego has seguido y sigues ejerciendo? Bueno, a ver, si hacemos un poco una pequeña historia mía de cómo han sido los pasos, la verdad que ha sido todo súper rápido, ¿no? Porque me retiro, hago un equipo de MotoGP con mi hermano, vemos que el equipo de MotoGP pues, es una pelota que en ese momento no estábamos capacitados para seguir adelante por falta de ingresos y entonces decidimos también dar el salto a Moto2 en ese momento, cuando corría mi primo Fonsi. Y el tema de los sponsors es muy complicado, ¿sabes? Al final, yo me acuerdo que teníamos un estrés, mi hermano y yo, que al final tienes 30 personas a tu cargo y obviamente tienen que comer todo a final de mes, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual decidimos que era mejor cerrar el equipo y en ese momento me llamó Jaime de la Glis para ser team manager de Moto3 y tengo que decir que Jaime es un tío muy echado para adelante y me vino y me dijo, yo quiero ganar el Mundial, vamos a por Maverick, después del primer año, ¿no? Y le dije, está chalado, pero bueno, yo creo que fuimos el primer equipo que pagó una cláusula de traspaso, entre comillas, de un piloto de Moto3 y la verdad que ahora ya pagamos 300.000 euros por tener a Maverick. Y yo me acuerdo perfectamente que antes de firmar ese contrato con Avintia, con Raúl en ese momento, yo me acuerdo que me senté con Jaime y le dije, Jaime, ¿va a merecer la pena luchar por un campeonato por este dinero? Y el tío se tiró para adelante y ganamos el Mundial. Y la verdad que chapó porque gracias también a eso pues se empezaron a fijar un poquito más en mí, Valentino al año siguiente me llamó, fue algo que ha ido todo encadenado de una cosa a la otra, ¿no? Y ganar el título con Maverick, como lo ganamos en la última carrera, en la última vuelta, jugándotela con Luis y con Alex, fue algo espectacular que siempre me lo voy a tener ahí porque fue mi primer mundial como team manager.
Bueno, luego se abre, como tú dices, ¿no? Esa puerta de VR46, donde también tenéis ese camino primero en Moto3, Moto2, hasta llegar a MotoGP. Sí que me gustaría que me hicieras una radiografía así un poco rápida de cómo ha sido ese camino, que también llegasteis a ese título de Moto2 con Pecco, y supongo que también ha sido enriquecedor, ¿no? En tu caso. Sí, a ver, la verdad que he tenido momentos increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con Jaime hubo un momento en el cual teníamos una relación que prácticamente el equipo se lo llevaba yo. Es más, al principio Valentino y Ucho se pensaban que el Angliss era mío. Entonces, por eso también no vinieron a por mí antes, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que también me vino a buscar Aspar, que esto no lo sabe nadie, cuando gané el Mundial, para que me fuera a trabajar con él. Y yo estaba ya en conversaciones con Valentino, con Ucho, con Albi en ese caso, porque ellos estaban empezando a tener muchos problemas con Wareski, que era el team manager que habían cogido el primer año en el 2014. Pero teníamos un problema enorme, era español. entonces era un proyecto italiano, con pilotos italianos de la Academy, con un sponsor italiano que era Sky, y el proyecto, la cabeza visible del proyecto, no podría ser un español, ¿no? Entonces Sky se oponía siempre al 100%. No querían que el team manager del equipo fuera español. Y entonces yo seguía hablando con Ucho, con Albi, con ellos, y Pablo, mira que está complicado, que es imposible, que no sé qué. Entonces me vino a buscar a Aspar y le dije, Jorge, tío, me acuerdo que estábamos en Ibiza con mi padre, vino Jorge a mi casa y me dijo, quiero que vengas conmigo, quiero que estés conmigo en el equipo, que no sé qué, no sé cuántos. Y le dije, Jorge, al 90% sí, pero hay una posibilidad que me salga una cosa que yo creo que no me va a salir. Y al final salió y me fui con Valentino. Y eso fue un recorrido que, pues mira, hace ya casi 10 años, algo que estoy ya con Valentino, con Moto3, que fueron unos años increíbles porque tuvimos cada anécdota con Fenati, con Miño, con Búlega. O sea, fue algo que algún día escribiremos un libro porque nos han pasado cada cosa que no veas. Hasta que ganamos el Mundial de Moto2 con Pecco y luego pues MotoGP, digamos. No entiendo cuando dices, le voy a hacer esta pregunta a Pablo, ¿no? Dice, ¿qué añoras de las otras épocas? Entiendo que cada vez que vas a un circuito, pues tienes a tu padre muy presente en todo eso, ¿no? Al final cualquiera Obviamente. que va a los circuitos, pues, y que hemos vivido y hemos crecido escuchando el nombre de Ángel Nieto, pues obviamente lo tenemos muy, muy presente. Mira, Pero si lo tenemos presente. Y tanto. Y, y en ese sentido, aparte de lo que no puede ser de otro modo, que es lo que de la época de piloto y demás, qué es lo que realmente te cambia la vida siendo de team manager, que en la perspectiva, qué es lo que dices, esto es radicalmente diferente a como cuando tú eres piloto, que crees que es así y te das cuenta que no es así. La mentalidad, o sea, no tiene nada que ver. O sea, digamos, cuando tú estás como piloto no te das cuenta realmente, o sea, lo sabes, pero no te das cuenta realmente del esfuerzo que hay detrás tuyo, del sacrificio que hay de todos los mecánicos, team manager, sponsor, lo que hay. Es algo que realmente tú vas a... Muchas veces empiezas como un juego, que vienes aquí a pasártelo bien, a disfrutar y tal, y no te das cuenta realmente de todo el sacrificio, todo el esfuerzo que tienes detrás y de la responsabilidad que tienes al final, porque si de repente un piloto se despierta un día que no tiene el día y dice, uff, hoy no me encuentro bien y tal, y te hace un 15, pues tienes que saber que ese 15 va detrás de mucha gente y de mucho trabajo, ¿no? Entonces, son mentalidades que cuando estás en el otro lado, ¿qué pasas? Yo ahora mismo estoy en el otro lado, me doy cuenta del trabajo y el esfuerzo que hay para que un proyecto como este salga para adelante y es brutal. Y esa diferencia de visión, ¿tú crees que si volvieses o hubieses tenido esa mentalidad en algunos momentos te ayuda a fiarte más de ese trabajo también? ¿No? Porque hay un momento que estás tan metido en el resultado deportivo que Sí, dudas de cosas, ¿no?
Y Sí, luego te sí, das sí. cuenta que realmente no están hechas así, ni con intención ni con nada, que son así porque son así. Mira, si pasamos a la parte deportiva, es increíble. O sea, porque yo me doy cuenta ahora que todos los pilotos, todos, absolutamente todos, del primero al último se piensan que son los mejores. Si no, no harían lo que Y hacen. no, es que es verdad. Yo ahora miro para atrás y yo 1.000 millones de veces he dicho, hostia, si tuviera la moto, si no sé qué. Yo ya he tenido la moto. Y yo, desgraciadamente, no he ganado el mundial, pues porque a lo mejor no se han juntado las circunstancias o no era tan bueno como yo me pensaba que era o por lo que sea, ¿no? Y entonces, o no he sabido, porque al final yo creo que los pilotos tienes que saber cuál es tu punto fuerte y cuál es tu punto débil, ¿no? Entonces, si tú ves tu punto fuerte cuál es, intenta potenciarlo, ¿no? Y entonces es una pelota que se hace cada vez más grande y te das cuenta que todos los pilotos se piensan que son los mejores y no todos son campeones del mundo, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Sí, ¿Sabes? sí. O sea, yo sí he ganado carreras, he hecho podiums, he hecho cosas muy importantes, pero de ahí a ser campeón del mundo no todos son campeones del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es o sea, no es un error, porque yo lo estoy viendo ahora mismo, es una característica de los pilotos, ¿sabes? Y entonces el piloto que sepa adaptarse a su potencial es el que va a marcar la diferencia. Y deportivamente esa es la diferencia que yo veo ahora cuando estoy como team manager, que es trabajo mano a mano con los pilotos, a cuando corría, que yo 1.000 millones de veces he dicho, joder, si tuviera la moto que tiene Bárbara, en este caso, es que le gano, ¿sabes? Y al final, pues desgraciadamente no es así porque si no todo el mundo sería campeón del mundo. Y es lo bonito de este deporte. Hablando de, Pablo, hablando de campeones del mundo, y ya que también hemos hablado de tu padre, me quiero ligar ahora un poco a la actualidad. Sí que me gustaría saber tu opinión sobre el tema de ese Hall of Fame en el que tal vez el nombre de Ángel Nieto tendría que haber tenido un hueco, y sobre esta nueva terminología del campeonato de darle más valor a los títulos de la categoría reina y implícitamente, aunque sin quererlo, que no se tengan tan en cuenta los de las categorías pequeñas. Pues mira, yo te voy a ser sincero. Yo no lo veo. Vale, vale. No lo veo porque creo que un mundial es un mundial y sobre todo lo que hay que ver, o sea, lo que sí que tengo claro, que es verdad, es que el deporte está evolucionando, ¿no? Y no es lo mismo para mí un mundial, a lo mejor de los años 90, cuando en 125 había pilotos especializados solamente en 125, que ahora es verdad que Moto 3 y Moto 2 es una categoría muy de paso, ¿no? Todo el mundo quiere intentar hacerlo bien para pasar a la siguiente categoría y el objetivo es MotoGP. Pero la historia es la historia y intentar borrar la historia yo creo que es un error, ¿no? Y mira, la semana pasada me fui a ver a Carmelo y a Carlos y les dije que yo no estaba contento. Y lo sigo pensando porque creo que una parte de la historia del motociclismo, tanto en España como mundialmente, es Ángel Nieto. Y que Ángel Nieto no esté en el Hall of Fame me parece ridículo, entre comillas, ¿no? Vamos a ponerlo ahí así un poco ridículo. Y lo hablé con ellos y ellos me vinieron y me dijeron, mira Pablo, el problema que estamos teniendo es que estamos hablando solo y exclusivamente de MotoGP. Y digo, vale, sí, pero no, ¿sabes? O sea, que me parece que queramos enfocar todo ahora en MotoGP, pero estamos intentando borrar una parte de la historia que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, también nos juntamos en el aeropuerto, viniendo a Madrid, me junté con Carlos, que estábamos en el aeropuerto, y no sé cómo salió el tema de que ahora mismo Vale tiene nueve mundiales y Mar también, y me mira y me dice, no, no, tienen 7. Y digo, no, no, tienen 9. ¿Sabes? Y digo, Carlos, sabes que no vamos a estar de acuerdo en esto y yo lo voy a seguir luchando, que mi padre es el segundo piloto en la historia con más mundiales. O sea que... y esa es un poco
la contestación que ellos me hicieron, porque fui a verles expresamente para ello, que me parece bien... No me parece bien, no te voy a decir que me parece bien. No me parece bien. A ver, yo creo que en ese sentido todas las explicaciones tienen su parte de verdad, ¿sí? Correcto, estoy de acuerdo. Hay, cuando tú dices Valentino Rossi tiene 9 mundiales, es verdad, y lo que dice Carlos es que también es verdad, que tiene 7 de MotoGP. O sea, tanto una Correcto, cosa es como la verdad. otra, ambas cosas son verdad. Está claro que durante mucho tiempo se ha construido y eso va a ser, y yo creo que tampoco lo pretenden borrar. Va a ser imposible que tú borres la huella de Ángel Nieto, ¿sí? Es verdad que Correcto. por una cuestión de comunicación diferente o de un momento diferente que tú perfectamente has descrito, pues ellos han pretendido diferenciar quién ha conseguido algo en la categoría reina. Pero eso no le resta, bajo mi punto de vista, ni le restará nunca, porque Ángel Nieto será Ángel Nieto. ¿Sí? Y Pues no le... por eso mismo, como yo se lo dije a Carmelo, dije, Carmelo, como estamos intentando que vaya todo en esa dirección, es muy fácil poner a Ángel Nieto en el Hall of Fame. Me dice, vale, ¿cómo lo haces? Pues pones una norma que la cual digas que el único, si hay un piloto que gana en categorías inferiores 80 grandes premios, va al Hall of Fame. Como mi padre ha ganado 90 y hoy en día es imposible que un piloto de Moto 3 o Moto 2 gane ese número de carreras, porque en cuanto gane 10 se va a ir a MotoGP. Ya tienes Ya una no, norma para que mi ya padre no, esté ahí dentro y ya está. ya no es eso, ¿no? Debería ganar durante, porque tienes la limitación de Claro, edad. por eso mismo, ¿sabes? Es que es imposible. Entonces, si tú sacas esa pequeña norma, que te la sacas un poquillo del bolsillo para intentar que Ángel Nieto esté dentro del Hall of Fame, sabiendo que es imposible que nadie más vuelva a estar, pues entonces haces un favor al motociclismo español, que tienes a Ángel Nieto dentro del Hall of Fame, sabiendo que nadie va a estar ahí. Sí, pero es que tu padre nunca ha corrido en MotoGP y estamos hablando solo de MotoGP. Venga, vale, te lo compro. Pero, pero es que puramente los discursos de todos tienen Tienes validez. razón. Sí, 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 sí. tanto, Lo que tanto pasa que, obviamente yo, pues, ¿qué voy a eh, hacer? Defender el que tengo aquí. es justo, es justo. Y al final ahí entra pues una cuestión de sentimiento, que eso ya no es discutible, ¿eh? Cuando al final tú Correcto. dices, claro, eso ahí, por mucho que te explique todo el mundo a ti por una cuestión de sentimiento, pues nadie te va a Obvio, convencer. obvio. ¿Sabe? Y yo me fui de la reunión con Carlos, que tengo una gran amistad con él, y le dije, Carlos, no estoy de acuerdo y sabes que no vamos a llegar a un acuerdo, ¿sabes? Y ya está. Y le digo, ya más, es más, que sepas que si públicamente me lo preguntan, toma, aquí está. Pues lo habéis sacado y yo lo digo. Sí. Pues mira, te agradecemos, Pablo, la sinceridad y he de decirte que yo estoy de acuerdo contigo en que el nombre de Ángel tendría que estar ahí porque, bueno, creo que para todos, incluso siendo España el país que se ha convertido dentro del motociclismo, Sí, tiene sí, sí. todo una raíz y esa raíz en nuestro país es sin duda tu padre, ¿no? Sin duda Ángel. Sí, sí, sí. Em, Pablo, te quería comentar, yo quiero volver a la actualidad, hemos hecho una Venga, buena radiografía de años anteriores y yo tengo curiosidad por un tema más bien técnico, ¿no? Sois el único box cuenta. de la parrilla que tiene la GP24 y la GP25 dentro del mismo box. Hmm. Em, Realmente, ¿cómo se pueden percibir las diferencias? ¿Cuánta diferencia hay entre una y otra? ¿Y cómo la notáis vosotros desde los comentarios de Morbidelli y de Dillan Antonio? A ver, técnicamente, sí que es cierto que digamos que de una moto oficial a una moto no oficial, la diferencia real que puedes llegar a tener es la evolución que vas teniendo durante el año, ¿no? Obviamente también está la diferencia de una moto a otra, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, del año 23 al 24, sí que te digo que de la moto de la 23 a la 24 hay una diferencia enorme. O sea, es otra moto. De la 24 a la 25 hay diferencia, obviamente siempre la hay, pero estamos hablando de diferencias mínimas. O sea, yo creo que es un poco más feeling del piloto, estamos hablando
partes técnicas, a lo mejor que una pieza pues tiene 300 gramos menos de peso. Sí que es también cierto que algunas partes del motor son un poco diferentes. Obviamente todo el mundo sabe la parte aerodinámica, que ahora es el 70% de la moto, pues obviamente tenemos las mejores evoluciones, que realmente no se sabe si son mejores o peores, porque lo hemos estado viendo este año con Pecco y con Marc, que cada uno ha llevado un carenado diferente. Estamos hablando de cosas más legadas al feeling del piloto que a otra cosa. Obviamente sí que hay cosas, por ejemplo, como el device para bajar la moto o demás, que siempre es mejor porque es sota, caballo y rey, ¿no? Bajas más la moto, tienes una milésima de segundo donde en la salida pues sale más rápido. Y eso pues son pequeñas cosas que van mejor a la hora de desengancharlo, a la hora de... O sea, son pequeñas evoluciones que van un pelín mejor, pero la diferencia entre la 24 y la 25 no hay mucha. ¿Y qué crees que tanto Di Giannantonio o Pecco, o sea, de Pecco estamos hablando de una situación diferente, ¿no? Porque al final ya entras en un círculo vicioso que al final ya nada está en su sitio, ¿no? No estamos hablando de que Pecco está luchando porque al final están en una crisis tal que no se entiende. O sea, no lo debe entender ni el propio Pecco porque al final no... No. Es muy difícil de explicar, pero sobre todo, ¿qué es lo que les ha restado? ¿Cuál es el impacto o lo que no les ha permitido regularmente ser competitivos con esa 25? Porque Marc es un caso excepcional, que se ha encontrado en sintonía con esa moto y lo ha conseguido hacer. Pero el resto deben decir, bueno, hay una inestabilidad o una falta de información que me transmite la moto que no me permite hacer lo que hago. ¿Es coincidente lo que dice Pecco y lo que dice Di Giannantonio, por ejemplo? Más o menos sí, más o menos están muy parecidos en esa línea. A mí lo que me extraña mucho, que realmente nos hacemos cada fin de semana esa pregunta, es cómo puede ser que la misma moto de un sábado, o sea, de un viernes a un sábado, cambie tantísimo ese feeling, sin tocar nada o prácticamente nada. Condiciones de la pista tiene más goma, temperatura, lo ponemos todo encima de la mesa, ¿no? Y valoramos realmente qué es lo que puede llegar a pasar. Pero la diferencia que estamos viendo entre un día y otro, hago ese pequeño ejemplo, es demasiado grande para la diferencia que tendría que haber sin haber tocado prácticamente nada, ¿no? Y más o menos Pecco y Dilla están teniendo los mismos problemas. De la parte de Pecco, obviamente, realmente pues tienes que estar dentro de ese box para saber realmente qué es lo que pasa. Y de la parte nuestra, digamos que es esa la constancia que nos está costando tener durante todo el año, ¿no? Porque es lo que más estoy echando en falta, ¿no? Yo, si somos autocríticos con nosotros mismos, yo pongo encima de la mesa, lo pongo todo y a lo mejor nosotros como equipo no estamos siendo capaces de darle al piloto el 100% de esa moto en ese fin de semana, ¿no? O también hay que poner encima de la mesa si ese fin de semana Dilla no ha dado el 100% y no ha tenido su fin de semana, ¿no? Yo creo que hay que ser autocrítico, ser consciente realmente de qué es lo que pasa o intentar entenderlo para mejorarlo. Pero como te decía, es raro que de un día a otro cambie tanto el feeling. O sea, por lo que tú explicas, yo entiendo que la moto se ha convertido en excesivamente sensible a cualquier cambio de condiciones, incluso meteo, que no te permite construir el fin de semana, por lo que dices. Que no es que dices, oye, mira, yo empiezo aquí el viernes y voy construyendo. No, al final igual lo que entiendes que te ha funcionado el viernes por la tarde, que dices, este es el camino, llegas al sábado por la mañana, ha desaparecido. ¿Pero eso le sucede a Morbidelli también o no? No, mucho menos. Pero es Mucho que, menos. claro, lo que a mí me resulta extraño es que es que las motos sí, o sea, en este caso sí, pero no. No hay tanta diferencia. O sea, obviamente
La hay, pero en pequeños detalles que son donde a lo mejor la performance de la moto tendría que ir mejor, pero no digamos que te tendría que cambiar tantísimo a la hora de feeling con el piloto. No Ujú. sé si me he explicado más o Sí, menos en ese sí, sí. sentido, ¿no? Entonces, eh, mm, es raro, ¿no? O sea, yo he puesto encima de la mesa un poco a lo mejor lo que es el tema meteo, cuando, por ejemplo, Pirelli en este caso, que a lo mejor sale con la Moto 2 y te goma el circuito, entonces el Michelin cuando hay mucho neumático Pirelli se comporta diferente. Lo ponemos encima de la mesa, pero no estamos seguros de que sea eso o no. Ujú. Mira, yo tengo una anécdota relativa a esto y es con los japoneses, en HRC. Cuando fui a trabajar el primer entreno de pretemporada que hice con Mick Duhan, en equipo oficial de Imagínate. HRC. ¿Sí? Eh, entonces, él, cuando llegamos, bueno, el primer entreno era la primera experiencia, era la primera vez que yo trabajaba con él. Aparte, mi curiosidad era que yo era el primer técnico no japonés de Showa que iba a trabajar en el equipo oficial. Y la primera de las primeras preguntas que me hizo en el primer meeting técnico que hicimos, cuando me dijo, ¿esto es lo mismo? Y yo le dije, sí, es lo mismo. Y él me dijo, ¿is same or basically same? Ah, Y, y porque era muy habitual que los japoneses te dijesen basically same, ¿sí? El Sí, sí, basically sí, sí. same en muchos casos cosas que no se preveían que pudiesen aportar ningún cambio de sensaciones, cambiaba radicalmente la moto. Y cosas pequeñas, como tú dices, hay veces que, por decir, mira, las prestaciones las tenemos, solo vamos a hacer más ligero el vehículo, en este caso la moto. Y quitamos peso de esta pieza, entonces para quitar peso esa pieza, pues resulta que cambiamos, pues bueno, la rigidez de la propia pieza y pequeñísimas cosas Sí, sí, que sí. te van cambiando que te hacen perder. De hecho, en mi camino un día porque cuando me hizo esa pregunta del basically, yo no respondí nada. Y le dije, yo esto no te lo puedo responder si es same o basically same. Me salió así naturalmente. Dice, Claro, claro. una de las cosas que él me dijo que me han hecho respetarte más del inicio es porque no me has mentido. Y digo, Claro, ¿mentido en qué? Dice, no eras claro, capaz de decirme si era igual o básicamente igual. A partir de ahí, pues claro. yo fui, me informé, verifiqué y después le llegué y le dije, sí, y same. Y a Claro. partir de ahí construimos la relación, pero en muchos casos esas pequeñas cosas, pero ya desde te estoy hablando, esto es el Sí, sí, sí. 97. Los pequeños Es, detalles hay cosas que no se contemplan que acaban cambiando las sensaciones. Y cuando no tienes sí, sí. sensaciones, ir en moto, Olvídate. que es una cuestión de fe, es imposible hacerlo. Es imposible. Y en este deporte, 2 más 2 no es 4. No, no. Es que no lo es. Es que lo hemos comprobado cuando corría mi padre, cuando estabas tú con Mike, cuando corría yo, cuando están corriendo ahora ellos y si tengo nietos, si corren ellos. O sea, eh, es una cosa que no se entiende. O sea, muchas veces el piloto, por ejemplo, puede llegar a una curva que estás hablando con tu técnico y dices, oye, quiero frenar un poquito más fuerte o más tal, y te viene y te dice, sí, pero si es que estás frenando menos. Ya, es que estoy frenando menos porque no tengo el feeling para poder frenar más, ¿no? Entonces, es toda una cuestión de feeling y hay muchas veces que te vas al ordenador y te viene un ingeniero y te dice, no, no, esto es igual y mira, con los números... No, no es igual. O sea, me has traído un chasis que en teoría es igual, pero tiene algo diferente, lo pongo y es que no es igual. Es que, y está pasando. Y lo que te decía, pasaba en el pasado, pasa en el presente y pasará en el futuro. Y que luego, al final, esa capacidad, afortunadamente, eso es lo que nos permite ser diferentes, ¿eh? Correcto. Afortunadamente, esa cosa que está fuera de control, que hasta el momento no somos capaces de medirla, es lo que hace que cada uno se pueda distinguir por su propio estilo, ¿no? Así Eh, es. Habitualmente, Mark ha sido un tipo que esto explicaría un poquito más o ayudaría a entender un poquito más el porqué de Mark, ¿no? Mark se adapta, toda su carrera se ha adaptado. Toda su carrera, o sea, eh, es extraño ahora incluso ver tan a menudo a Mark conducir con tan tipo tiralíneas, ¿no? Porque ya Sí, no ves al Mark,
Pero el Marc de la Honda era un Marc que te podía hacer en 17 vueltas, pues 15 trayectorias diferentes en la misma curva Sí, prácticamente, sí, sí, todas sí. muy efectivas, pero eso le llevaba a estar tan abierto de mente que él entendía que todo era posible. Todo podía suceder y todo era posible, ¿no? Y luego hay esa tipología de pilotos, pues le pasaba a Jorge Lorenzo, o le pasaba que si tú no ibas construyendo poquito a poco y iba él reafirmando todos los pasos, pues al final, pues el domingo pues no eras tan competitivo. Y Marc esa habilidad la tiene, ¿eh? Para todas esas Sí, situaciones cambiantes, es el maestro. Casey era un maestro en eso también. sí. Yo, por ejemplo, hablando con los pilotos, la diferencia real, porque ahora mismo te vas a MotoGP y no era como antiguamente, que incluso había pilotos que pagaban por correr, ¿no? Ahora mismo cualquier piloto de la parrilla de MotoGP o ha luchado por un campeonato o ha sido campeón del mundo, ¿no? Y creo que ahora mismo hay 2 o 3 pilotos solo que no han sido campeones del mundo, pero han sido subcampeones del mundo o han luchado por ellos. La diferencia que yo veo... Este argumento, Pablo, te lo Sí, utilizará Carlos Espeleta para decirte, ¿ves cómo es el mo- Hall of Fame? mogollón, mogollón, mogollón. Y yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro mucho de que no haya pilotos ahora que paguen para correr en MotoGP. Yo creo que, o sea, no es justo que un piloto de MotoGP que se está jugando la vida gane menos que, con todo el respeto, que el que está llevando las ruedas a Michelin. Porque al final es que esa es la realidad, ¿no? Y ese paso por lo menos ya lo hemos pasado. Pero a lo que iba yo, la diferencia que yo veo entre un piloto que marca la diferencia a otro que no la marca es la perfección. Yo siempre se lo digo, perfección. ¿A qué te refieres? La moto perfecta no existe. Es que no existe. Y el piloto que sea capaz de poder adaptarse a una moto que un fin de semana está al 70% y entonces el piloto marca la diferencia, ese es el piloto que va a estar luchando siempre por ganar. ¿Sabes? Porque todos los pilotos hoy en día, si tú le das la moto perfecta, te ganan una carrera. Todos, absolutamente todos, de la parrilla. ¿Cuál es el problema? Que la moto perfecta es que no está, es que no existe. Pocas Pero veces. eso es básicamente el momento descriptivo del que la gestión de los malos momentos, que es justo lo que te da, lo que ha descrito ahora mismo Pablo, es lo que te hace ser competitivo a final de año, ¿no? Tú puedes ser Eso excepcional es. en picos de rendimiento, pero cómo gestionas los malos momentos te hace hacer diferencia en la vida. Eso es Esa, la esa es la diferencia. diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la En diferencia. A mí me ha ese, pasado. A mí me ha pasado. Yo personalmente, cuando yo he corrido el Mundial 10 años, he tenido la moto que he dicho increíble 2 veces. Una gané, que fue en Portugal cuando gané la carrera, y otra en Jerez, que se fue que de repente salía la carrera y la moto volaba y yo iba, que no te lo crees, y se me rompió la palanca del cambio, que esa carrera es la única carrera en mi carrera deportiva que sabía que la ganaba fácil. En 10 años. O sea, imagínate. O sea, es poquísimo. en ese sentido, Pablo, de esos pequeños matices, de esas pequeñas diferencias, el otro día hablaba Ucho, ¿no? Te tengo que preguntar por ello, de ese test de Misano. ¿Cómo surge un poco esto? ¿Es Ducati quien lo pide? ¿Es VR46 quien quiere echar ese capote a Pecco? ¿Es Pecco el que lo pide? ¿Cómo se encajan las piezas para ese test de Misano, para que Pecco probase la moto de Franco Morbidelli? No te he oído bien, no sé de qué estás hablando. Cuéntame lo que puedas o lo que quieras. A ver, nosotros somos una familia, ¿no? Y tenemos que intentar ayudar siempre todo lo que podamos. Y estamos a disposición de Pecco, de Ducati, de todo lo que podamos ayudar. Pero bueno, hasta aquí puedo contar. Pero Es, mira, yo te ¿vale? he Es hecho un eso. capote, Pablo. Te he Dime, hecho un capote en venga, esto. vale. No. Básicamente yo creo que a esa prueba se le está dando mucha más relevancia de la que realmente tiene. Es decir, Eso es verdad. cualquier técnico, cualquier equipo, pues al final muchos de los resultados, como es muy importante las sensaciones que tiene el piloto y qué es lo que le permite rendir, pues tienes que ir haciendo prueba de error, ¿sí? Y cuando tú reiteradamente estás obteniendo un mal resultado,
pues es una demostración de transparencia y honestidad en muchos casos, de darle la posibilidad al piloto de decir, lo vamos a probar, lo testeamos y a partir de aquí construimos, ¿sí? De hecho, en un momento tan crucial, yo creo también de la evolución de las motos y que tienen que tomar direcciones también para el desarrollo de la moto 2027, pues yo creo que Ducati, seguramente Pecco empujó en esa dirección, porque al final el piloto lo que está deseando es reencontrarse con lo que le hacía sentirse competitivo. Ese es el primero. Pero hay un momento que las marcas ceden porque también enriquece el proyecto a nivel de conocimiento. Porque si en un momento dado, por un motivo o por otro, a nivel estadístico, reiteradamente, el piloto que hasta ese momento era muy estable, que es Pecco Bagnaia, donde Di Giannantonio pues consiguió unos resultados más visibles de los que está consiguiendo este año y demás, pues la propia fábrica pues le quita hierro y lo hace. Es verdad que la fábrica en algunos casos pretende transmitir pues cosas que dices, mira, yo hacia afuera no quiero que se diga por una cuestión política, por una cuestión de comunicación, por lo que sea. Pero eso se hace constantemente, de volver atrás, probar, vuelvo a probar, qué hago, qué no hago, y sobre todo cuando tú tienes a un piloto que lo está pasando mal como Pecco. Pues es que al final le pones a disposición todo lo que tienes. De hecho, lo que pasa es que el piloto, porque es piloto en activo y por toda la explicación que ha dicho, que ha hecho perfectamente antes Pablo, pues en ese momento, aunque tú intentes ayudarle de todas maneras, entienden que no le estás dando todo, porque él está buscando aquello que tú no le estás dando, con lo cual él entiende que tú lo tienes de alguna manera y no eres capaz de dárselo. Y eso hace pues que todo sea mucho más natural dentro del box que fuera del box. Se desnaturaliza fuera, porque se le da una repercusión y una importancia que dices, sí, forma parte de la competición. Así es, creo que lo has analizado perfectamente en estos 60 segundos y al final lo más importante de todo es que nosotros estamos aquí para intentar ayudar, que nosotros estamos aquí junto con Ducati, que somos el equipo Factory Supporting de ellos, y lo más importante de todo es que somos una familia y que tenemos que tirar todo esto para adelante juntos. Mensaje mandado. Ese queda aquí fíjate, descrito, bien fíjate, explicado. Fíjate que ellos son los que le tenían más fácil, al fin y al cabo, porque hubiesen cogido, le cambian el número de una moto a otra, y un piloto prueba una y otro piloto prueba la otra. Lo que pasa que seguramente por una cuestión ya no tan solo del piloto, sino también de conocimiento de la propia fábrica, la fábrica lo quiere hacer pues también, o favorece que lo haga el piloto que tiene dentro de la fábrica, para intentar sacar un aprendizaje. Un buen resultado. Sí, así es. Al final, los ceros en un proceso de aprendizaje, los ceros cuentan también, ¿no? Tú has intentado hacer algo, no lo has conseguido, no te ha salido, pues esto. Claro, lo que ahora todo esto te genera más duda, ¿no? O incluso la fábrica de algún modo dice, pues mira, con el resultado de Indonesia, pues obviamente el que sale mal parado es Pecco en este sentido, ¿no? Porque dice, sí, obviamente. ¿Dónde está Pecco? Sí, claro, y luego... pero es lo que hemos hablado antes, ¿no? Ha sido un fin de semana extraño, donde todas las Ducatis han sufrido, menos la de Fermín. Entonces, ha sido... Yo creo que hay que valorar bien todo en Malasia. Ahora que hagamos Australia, que es un circuito también muy especial, Malasia es un circuito que también lo conocemos, sobre todo porque creo que es muy importante que Ducati está ya trabajando en la Moto 27, está trabajando en la Moto 26, tiene que tomar unas decisiones donde estamos empezando a ver que Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM cada vez están más cerca los unos a los otros. Entonces, ahora hay que empezar a tomar pasos muy concretos y sabiendo en qué dirección ir. Y es fundamental. Pero ni Motegi podía ponderar todo, ni tampoco lo puede ponderar Indonesia, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un poco ese término medio, ese matiz. Correcto. Y esperar un poco más carreras. Pero correcto. Yo creo que todos los resultados de este año te llevan a una conclusión bastante clara. Una moto crítica es menos utilizable para la inmensa mayoría de los pilotos, y para ser competitivo con una moto crítica pues tienes que tener un piloto excepcional y con unas características muy particulares como Marc. Con lo cual,
lo primero que estoy seguro que quieren recuperar es eso, la estabilidad, que de un día a otro pues Sí, los pilotos no achaquen cambios de prestaciones. Fíjate que es lo mismo que ese comentario lo podrías extender a las Yamahas de los últimos tiempos. sí, 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 así Las es. quejas de Maverick, las quejas de Valentino, y a raíz de ahí, pues más adelante hacia Quartararo, Morbidelli cuando estaba y demás. Pues al final la Sí, inestabilidad de las prestaciones durante el fin de semana lleva a que los pilotos pues rindan menos. así es, 100%. Pues Pablo, yo quiero hacer la última para terminar, porque hemos hablado del VR46 y de lo importante que ha sido el VR46 para el último empujón del motociclismo italiano. Habéis sido cantera de Ujú. la gran, inmensa mayoría de pilotos italianos de esta nueva generación. Entre ellos hay uno que dejó muy buenas sensaciones en su paso por el equipo, que fue Marco Bezzecchi. ¿Qué te parece la temporada que está haciendo con Aprilia? Le conocéis bastante bien. Entiendo que no te Sí, sorprende. a ver, es uno de los pilotos con el que más he trabajado, ¿no? Porque dio el salto a MotoGP con nosotros, estuvo en Moto2 con nosotros luchando por el campeonato. Es un piloto que tiene un talento espectacular. Eh, yo cada vez que le veo ahí delante, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque es un tío que se hace querer, es súper cariñoso. Creo que es uno de los pilotos en el cual, si todo lo va bien y todo le cuadra, creo que puede hacer grandes resultados, ¿no? Y obviamente ha sabido coger el rol de piloto número uno, desgraciadamente, porque al final Jorge, pues con todos los problemas que ha tenido este año, pues obviamente cuando él fichó por Aprilia sabía perfectamente que se iba a un equipo oficial con el piloto campeón del mundo, ¿no? Y al final ha sabido encajar el rol este de, venga, doy el paso para adelante y soy yo el piloto donde tenéis que de momento apostar por mí, ¿no? Y eso creo que la ha hecho ser más maduro, ha cogido mucha confianza y es algo positivo para el equipo y sobre todo para él. Juan, te dejo a ti rematar. Bueno, yo creo que lo ha dicho perfectamente. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Bezzecchi este año en este cambio. Sí, Aparte, tiene mérito lo que decíamos antes de la gestión de los malos momentos. Su segundo año de MotoGP pues no fue un magnífico momento para él, porque no, las expectativas generadas el primer año pues eran muy altas y en el segundo pues por un cúmulo de circunstancias pues no fue capaz de hacerlo. A pesar de todo eso, dando el paso y yendo a una estructura que aportaba un poquito las mismas dudas que hablamos ahora, ¿no? Esa inestabilidad que te daba la Aprilia, ¿no? Que era capaz de lo mejor y desaparecía en otros momentos. Parece que está siendo bastante más estable la Aprilia en muchos sitios y sí, parte del mérito de todo esto es también el trabajo y la aportación de Bezzecchi en un año complicado, porque al final todo el run que se ha generado en torno a Martín y demás, él ha sido capaz de abstraerse y decir, oye, mira, yo estoy aquí en esta línea, yo voy por aquí. Y luego a mí una de las cosas que me gusta de Bezzecchi, aparte de todo, que es, le gusta más hacer ruido dentro de la pista que fuera de la pista, ¿sí? sí, Cuando... sí, sí. En el box hace alguna vez un poquillo de ruido, ¿eh? Sí, pero quiero decir, no suele complicarse la vida con No, declaraciones no, ni no. demás. Y luego cuando en el momento que tiene que ser duro, agresivo, pero desde el punto de vista, y no digo, por ejemplo, yo creo que lo del domingo no forma parte de esta descripción que estoy haciendo, ¿eh? No, pero aparte Lo yo del creo que él luego ya ha pedido disculpas. Cuando nosotros lo estábamos viendo, sabemos cómo es. Cuando Beth está en un momento de forma pletórico, tiene ese pequeño de más que le sobra, ¿no? Entonces el otro día en Indonesia era el más rápido con muchísima diferencia ah, y tenía que haber un poquito más de paciencia, un poquito él, de tranquilidad él no, ups, no fue capaz de gestionarla. Pero bueno, de los errores se aprenden y estoy convencido de que sabe perfectamente pues que él mismo comentó que fue un error y estoy convencido que de esto aprenderá.
él menospreció la diferencia real de velocidad que tenía, por eso iba mucho más rápido que el resto y estaba en el sitio equivocado con la velocidad equivocada. Sí, Pero la reacción posterior de Marc, la cual también, bajo mi punto de vista, tiene mucho mérito, ya que aplaudir en este sentido, es el reconocimiento de Marc a que habitualmente Marco Bezzecchi en pista no es un piloto que haga cosas fuera de sitio, ¿sí? No. Porque al fin y al cabo, si hubiese sido un piloto que habitualmente se está metiendo en esos líos, pues seguramente la reacción de Marc, ya no de ir contra de él, pero sí que hubiese sido de un poco más escocido, de decir, tenemos que tener cuidado. Pero, lo vimos el día anterior, hizo la misma remontada que no hizo el domingo por precipitación, la llegó a hacer el sábado de forma soberbia, también tras una mala salida, ¿no? Sin ningún toque, sin ningún atisbo de agresividad. Pero que yo creo que tiene mucho mérito, ojalá que se consolide, porque al final yo creo que es un piloto que puede animar perfectamente el campeonato. Sí. Así es. Pues este es el repaso, Pablo. Hemos hecho un buen repaso durante un placer. Durante una hora. Ha sido un placer contar contigo, hablar tanto de cosas actuales como te decíamos también antes fuera del micro, de no ceñirlo toda la actualidad y repasar otros momentos. Gracias por tu tiempo, gracias por hacer este hueco en la agenda en la gira asiática. Buen viaje a Australia y buena suerte en lo que queda de temporada. Y esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Un placer. Cuando me queráis invitar, yo estoy aquí encantado con vosotros. Juan, como siempre, gracias a ti también y nos vemos prontito. Gracias a ti, gracias a Pablo y obviamente gracias a toda la gente que nos sigue. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Un abrazo.